Les presento a Marcelo Salgueiro, entrenador de arquero de Temperley. Él nos va a contar un poquitito de la charla que nos va a dar acerca de los beneficios del entrenamiento en la arena para el arquero de fútbol. Marce, muchísimas gracias por compartir con nosotros y éxitos en la charla. Dale, Ale, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, cuando Ale me invitó a participar, yo tenía dudas de cómo encararla, porque por mi carrera en el fútbol playa no quería ser extenso en la misma, digamos, de la manera de que yo le hablaría a un arquero de fútbol playa o a un entrenador de fútbol playa. Entonces quería compartirles la experiencia de tantos años de selección y algunos años y varios años jugando en Europa, donde me recibí como entrenador de arqueros, de cómo poder implementar como una herramienta más a la preparación física la parte del entrenamiento de arqueros, y me lo planteé desde cosas que me sucederían a mí si quisiera saber cómo llevarlo a cabo. Bueno, acá son algunos, como para que tengan una idea de los equipos donde yo estuve en la selección argentina del 2003 hasta el 2017. Desde el 2015 al 2017 trabajé en AFA como entrenador de arqueros del sector de fútbol playa. Empecé a jugar en Italia en Nápoli, pasé por Catania, llegué a Vasco da Gama, donde ahí tuve la posibilidad de trabajar como ayudante del entrenador de arqueros del equipo de la primera. Conocí a Fernando Praz, un arquero que ya empezaba a combinar él el método de arena y pasto porque vivía en Río de Janeiro, después estuve en el Inter, y en Roma es donde llego y ya empiezo a hacer el curso como entrenador de arqueros. Yo tenía siempre como objetivo, más allá de lo que pudiera hacer en el fútbol playa, llegar a trabajar en el fútbol profesional. Entonces, a partir de ahí, con investigaciones que teníamos en la selección con el preparador físico nuestro, Carlos Juárez, que es docente en APEFA, que es instructor de Conmebol, que fue preparador físico de varios equipos de primera división, empezamos a buscar mejores posibilidades para mejorar lo que necesita un arquero, o en este caso él lo hacía con Juan del Campo. ¿Se escucha bien, Ale? Sí, tranquilo. Perfecto. Entonces, algunos de los beneficios que nos da el entrenamiento en arena para los arqueros: se trabaja la fuerza, la velocidad, la resistencia, el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria al mismo tiempo. Es una superficie noble en ese sentido porque trabajamos todo en simultáneo. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces si fuera un jugador de fútbol playa, es ideal que esté todos los días, que pueda estar todo el tiempo en arena trabajando. Acá nosotros, como lo que buscamos es el máximo rendimiento en el pasto, tenemos que ser cuidadosos con el tema de las transferencias. ¿Por qué? Porque nosotros reclutamos al estar en la arena muchísimas unidades, una mayor cantidad de unidades motoras. Entonces, cuando hacemos la transferencia al pasto, vamos a tener más fuerza explosiva. Eso después lo vamos a ir viendo con distintos estudios que hicimos. Pero, si nosotros estamos mucho tiempo en la arena, puede ser perjudicial. Nos favorece el trabajo de caídas. Si se quiere trabajar la parte técnica, nos favorece, no tenemos impacto, hay poco riesgo de lesión. Es un deporte donde yo estuve 17 años y prácticamente las pocas lesiones que vi fueron de impacto. Un peine contra empeine, una patada en una tibia, pero no hay esguinces, no hay torceduras, porque la arena te va propioceptivamente trabajando y fortaleciendo los tobillos, las rodillas, la musculatura de la zona del tren inferior. Entonces, en ese sentido también es bueno. Nos mejora la saltabilidad, ya lo vamos a ver en unos estudios, en las evaluaciones que tenemos hechas, nos da un impulso que no nos permite el pasto, nos permite trabajar la parte propioceptiva, como había dicho antes, y nos permite también, si queremos, podemos trabajar la velocidad de acción y reacción por los desvíos que nos puede dar la arena, que puede ser algo similar a lo que hacemos cuando trabajamos con lonas o con desviadores sobre la tierra. Quise encararlo desde este lado porque a mí me ha pasado muchas veces que me decían, no, la arena te pone duro, te hace lento, y yo cuando empecé con este tema, hablábamos con Charlie, con el profe, empezamos a investigar. ¿Por qué se asocia que la arena endurece? Se asocia a que hace muchísimos años, década del 70, fines del 70, principios de los 80, las pretemporadas los equipos las hacían en arena, con médanos, por eso puse esta foto. No sé si recuerdan, Ale, a vos te va a haber pasado, que hacían cuestas con un compañero en la espalda, hacían cuestas interminables, después estaban mucho tiempo haciendo fondo, y estaban quizás 15 días sin tocar la pelota. A medida que eso fue evolucionando, fue cambiando. Pero ¿qué pasaba? El jugador sentía que ante la hora de volver a jugar, a los 15 o 20 días de una preparación tan dura y tan pesada,
se sentía lento, se sentía descoordinado, sentía que no tenía ductilidad para jugar, y mucho de eso se asociaba a la arena, y a mi modo de ver, por cosas que fuimos viendo en la evolución del deporte y de las transferencias, es que se debía más al tipo de trabajo que se hacía en la arena, que ese trabajo sí endurece, en eso estoy de acuerdo. Entonces, a raíz de eso, es que yo traté de enfocar la charla. Y me pregunté, ¿qué busco yo desde un arquero en el aspecto físico a la hora del juego? ¿Qué necesito yo que me dé un arquero a mí? Yo cuando pienso en qué necesito del arquero, pienso en esto, que pueda desplazarse y ejecutar las acciones técnicas en el menor tiempo posible. Yo necesito que un arquero sea rápido, que sea explosivo, que pueda recorrerme el arco o reaccionar ante alguna situación de la mejor manera posible. Entonces, considero, por lo ya comentado y por lo vivido, que la arena es una herramienta válida. Eso es un tema. Después pienso que busco un arquero a la hora de entrenar, porque todos sabemos, que los que estamos en el fútbol profesional, que a veces no tenemos mucho tiempo de trabajo. A veces el entrenador nos dice, bueno, tenés 25 minutos y mandame los 2 arqueros, o tenés 20 y mandámelos. Entonces, yo necesito del arquero a la hora de entrenar, que pueda mejorar, obviamente, mejorar sus condiciones tácticas, físicas, técnicas, pero que además pueda recuperarse de los esfuerzos en el menor tiempo posible. Para lo que yo le pida ejecutar, lo pueda hacer al máximo. Entonces, como yo busco generalmente que el gesto técnico sea lo más puro posible, al 100%, para eso necesito que se recupere rápido. Entonces, en base a esto también va a ser la charla de la arena. Acá tiene una imagen de Messi entrenando en Barcelona, la verdad que ese lugar es ideal, porque si todos tenemos la posibilidad de tener césped de arena para hacer las transferencias, es el ideal, y este es un tema que hay que tener en cuenta. Generalmente un deportista cuando va a la arena es el promedio 25% más lento que en el césped. Algunos es un 21, algunos es un 28, depende de la formación física que hayan tenido, depende de la edad, pero más o menos el promedio es ese. A raíz de ahí es cuando evalúo el cómo entrenarlo. La manera de entrenarlo ideal, si tenemos este contexto como está acá en la selección, como era el predio, que teníamos la arena y el césped, es de un modo mixto, arrancando con la primera parte en césped, lo que sea entrada en calor, coordinaciones, aceleraciones, parte pliométrica, buscar los gestos técnicos, empezar a activar el arquero, pasar a la arena, en la arena hacer trabajos de velocidad. A veces no es necesario en la arena encadenar ejercicios de velocidad, salto, coordinación y caídas. Yo aconsejo, después lo vamos a ir viendo, que lo mejor es hacer las transferencias rápidas de velocidad, porque recuerden que estamos trabajando siempre la fuerza explosiva en la arena. Entonces, vamos a la arena y hacemos todos trabajos de velocidad, a lo sumo un salto y arranques de velocidad, 2 saltos y arranques de velocidad. Después de hacer toda esa parte en la arena, volvemos al césped. Ese es el método que utilizamos nosotros. Cuando volvemos al césped, ¿qué buscamos? Transferir lo que hicimos en la arena en potencia a la hora de ejecutar el ejercicio. Después vamos a ir viendo que hay unas ciertas mejoras que se provocan por eso. Entonces, en la última parte del entrenamiento es donde ya, yo lo llamo, afinamos el movimiento y podemos hacer las aceleraciones que necesitemos. Hacer parte de saltos y despegues, arrojos bajos, caídas laterales, coordinaciones. Eso nos va a permitir ya estar mucho mejor preparados. El cuándo, si fuera el ideal, hablando siempre, ¿no?, que tenemos el lugar ideal y todo, yo lo hago siempre en el día de mayor carga. Yo el día de mayor carga con los arqueros, si lo puedo hacer en arena, lo hago generalmente en una planificación que me toca jugar un sábado. Yo tengo el lunes, el arquero generalmente viene de jugar, entonces ese día hace trabajos regenerativos, hacemos el ida y vuelta de lo que sucede en el partido, y el martes es el día donde yo aconsejo meter la arena y empezar a activar esos beneficios que nos da. ¿El por qué? Es porque debido a las experiencias y un montón de pruebas que fuimos testeando en la selección y en distintos equipos, y personas que conocí que hicieron fútbol profesional y fútbol playa y lo combinaban a la vez, convenimos que hay muchos beneficios que nos da este deporte. El para qué es más o menos lo que hablé antes, para aportar un arquero más fuerte, más potente, más rápido, con menor riesgo de lesiones, por lo que hablábamos, que fortalece ligamentos, tendones, musculatura. Y en base a eso, yo les voy a hablar de este arquero, Wellington Andrade. Wellington Andrade es un arquero brasileño, nacionalizado portugués, que jugó en Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, Olympique de Marsella, después jugó creo que en Bulgaria,
otros equipos de Chipre, volvió a Brasil, se retiró en segunda división a los 36 o 37 años y se insertó en el fútbol playa. Yo lo conocí en el 2015 en un torneo y me impresionó porque era un arquero de 1,91 m, grande, una contextura de pesar 86 kilos, 87, y era muy explosivo. Y yo decía, ¿cómo hace este tipo? Porque generalmente cuando pasan del césped a la arena les cuesta la adaptación. Entonces, indagando, hablando, preguntándole, él me contaba que toda su carrera la basó en hacer trabajos mixtos. Como él vivía en Brasil, en Copacabana, él quizás entrenaba a la mañana en Pasto y a la tarde jugaba al fútbol, él jugaba al vóley, hacía trabajos físicos, velocidad, y los iba combinando. ¿De qué manera lo hace? Cuando vean los videos ahora lo van a ver que él lo hace de una manera simple, no busca en la arena tener un arquero de fútbol 11. Nosotros no tenemos que buscar que en la arena el arquero haga los mismos gestos que hace en el fútbol 11. No busquemos encadenar eso. Es bueno quizás hacer solamente ciertos estímulos de fuerza y de velocidad, y después sí la parte técnica afinarla en el pasto. Fíjense que él trabajaba la fuerza explosiva de esta manera, algunos saltos y enseguida acelera. Aceleraciones. Acá ya trabaja con unos tensores. Pero fíjense que él siempre hace una partecita de fuerza y la parte de velocidad. Por lo que hablábamos antes, la velocidad nos da en la arena esa fuerza explosiva que nos hace trabajar combinada. Después él trabaja la saltabilidad en baja intensidad. Fíjense que esta red está más o menos a una altura de 2,30 m, y él busca siempre lateralizar y hacer el famoso que nosotros llamamos salto de gemelos. No busca hacer saltos muy profundos, sino que busca siempre la explosión hacia arriba, que es lo que necesitamos nosotros. Ahora paso al siguiente video y les comento un poco. Este es Federico Lozas. Fede es uno de los arqueros que yo tuve en Chacarita, que lo subí a primera con 16 años. Y cuando subió Fede ya estaba en la selección juvenil, y nosotros notábamos que le faltaba explosión, que era un arquero muy bueno técnicamente, pero que necesitaba un plus. Entonces, bueno, hablándolo con él, hablándolo con la gente que lo maneja, convenimos en armar una planificación para ver si podíamos mejorar en esos aspectos, porque le habían hecho la gente que lo maneja él había hecho un estudio de genética y daba que tenía niveles bajos de potencia y fuerza. Entonces empezamos a trabajar con Fede en Arena, haciendo una planificación de 1 o 2 veces por semana. Por la edad de él era más fácil para mí poder meterlo 2 veces en la semana porque absorbe mejor. Al ser más chico es una esponja, va absorbiendo mejor y se va preparando mejor. Y acá van a ver que con él sí yo buscaba encadenar algunos trabajos porque necesitaba que él pudiera hacer esta transferencia y la explosión esta que yo busco en él. Que esa explosión que tiene Fede en este gesto, voy a volver un poquito para atrás, perdón. Yo con Fede buscábamos esto, buscábamos que él en este gesto ir lo más arriba posible y lo más explosivo. Porque yo notaba que por ser un arquero que ya estaba en selección y al venir a primera, le faltaba ese plus. Entonces empezamos a hacer una planificación a llevarlo a cabo. Acá hay una evaluación de saltabilidad que hicimos en la selección, como para que tengan un parámetro, con Carlos Juárez, el preparador físico que les comentaba antes, con Nicolás Santillán, un arquero de la selección sub-20 de fútbol playa. Nico es un arquero que jugaba en Vélez, en ese momento estaba en la cuarta o en la quinta, no era muy tenido en cuenta, entonces pedimos permiso por buena relación que tenía Charlie con gente del club, para que venga a participar con nosotros porque teníamos un torneo sudamericano. Entonces, el 10 de febrero le evaluamos su saltabilidad. En el spot saltó 36, en el contramovimiento fue 41, logrando una diferencia de un 14%. El 3 de marzo, o sea, 3 semanas después, son 12 sesiones. Acá él tiene un estímulo más grande que el que puede tener un arquero nuestro, porque nosotros entrenábamos 4 veces por semana. Él ya logró mejorar su saltabilidad en el spot a 41, en el contramovimiento a 48, y logrando que una diferencia de porcentaje sea del 17%. Esto solo con 3 semanas de sesiones. Después él subió un poquito más los niveles. Entonces, esta es una de las cosas que nos dio la arena en eso que hablábamos antes, del trabajo combinado. Nos dio una mejora en la parte de la saltabilidad. Después acá son algunas de las cosas que yo les recomiendo a la hora de ir a la arena, de no volverse locos en querer hacer trabajos muy específicos en cuanto al arco. Fíjense, Ellington, siempre Andrade. Él hace trabajos de slalom, un poquito de técnica, retrocede con slalom, busca lateralizar y mejorar la técnica del pase con cara interno, vuelve, mete un cruce,
un cambio de paso, golpea, golpea y ahí yo lo corto porque él volvía y repetía lo mismo. Después de hacer este trabajo, él enseguida transfiere con velocidad. Entonces él mezcla esta parte técnica, que a veces nosotros al arquero lo tenemos habituado al golpeo, pero a ras de suelo, y hay situaciones donde la pelota le viene en la técnica precisa para esto, y los va a ayudar. ¿Y en qué los va a ayudar también? En la parte propioceptiva, porque se acostumbra a golpear constantemente en equilibrio. El arquero está constantemente en la arena, no tenés nunca dos apoyos iguales, entonces vas fortaleciendo toda esa zona y la vas mejorando. Fíjense, un trabajo más de él de velocidad. Él busca todas esas aceleraciones cortas con cambio de dirección y va. Él siempre, después de este tipo de trabajos, iba al pasto, se ponía los botines, la ropa, y ahí arrancaba con la parte que hablábamos nosotros, que yo les decía recién, de la motricidad fina, de ajustar el movimiento, de lograr que el arquero ejecute en el menor tiempo posible el gesto y de la mejor, a mi modo de ver, de la mejor manera técnica que podamos. Acá hay un trabajo de Federico también, de coordinación con vuelo lateral. Fíjense que Federico coordina y lo hace a una velocidad importantísima. Yo no aconsejo que si ustedes van a tener pocos estímulos semanales a la hora de llevar arena, se coordine. ¿Por qué? Porque el tiempo de contacto va a ser mayor y lo que nosotros buscamos, que la explosión, en realidad va a terminar siendo un gesto más de fuerza que de explosión. Pero fíjense cómo Federico, ya estando adaptado a la arena, logra lo que yo buscaba de él, que era esa velocidad y esa explosión. Yo les muestro ahora el video. Acá hicimos 3 pelotas. El ideal sería hacer 2. Yo con Fede, como lo tenía todos los días, buscaba siempre ir estimulándolo más porque quería ir potenciándolo. Pero lo ideal es que este tipo de trabajo sean 2 pelotas explosivas y que después de eso hagamos aceleraciones, que siempre mantengamos el estímulo de velocidad en la arena. Eso es lo importante. El estímulo de velocidad en la arena es importantísimo para que no pase lo que hablábamos antes de endurecernos. Aquí hay otro trabajo con Federico de coordinación y caídas laterales, que este sí se puede aplicar sin problemas. Ya cuando el arquero está adaptado a la coordinación la hace, no en la velocidad del césped, pero sí la puede trabajar como hace Fede. También este tipo de trabajos, a mí me pasó que yo también, además de entrenar a Fede, que es arquero de Chacarita, entreno en este lugar, que es acá cerca de mi casa, entreno arqueros de la Liga de Fútbol Playa, que entrenan en paralelo con Federico. Me ayudó mucho en ellos, y quizás por eso es bueno también en los jóvenes, a corregirles, por ejemplo, a mejorarles el gesto de la balanza. La arena te frena, entonces la arena al frenarte te permite poder hacerle correcciones corporales para que incorporen bien el gesto y no se le pasen las piernas. Es muy difícil que se te pasen las piernas en la arena, tenés que estar corriendo. Entonces, si nosotros logramos que el arquero haga un paso bilateral y que el empuje sea bueno en diagonal hacia adelante, vamos a poder corregirle la balanza con la arena. Estos trabajos sí los recomiendo. Trabajos de balance y reposicionamiento pueden llegar a ser interesantes. Acá hay un trabajo de Fede de coordinación con una caída lateral baja. Ahí pongo aplica ejercicios de reacción ante desvíos en la arena. Desde donde le tiro yo la pelota, si yo voy un poquito más atrás y pateo, le tiro un remate, digamos, a que pique antes, puede aplicar para trabajar la velocidad de acción y reacción ante los desvíos. Pero también, acá con Federico yo buscaba siempre que él terminara con el gesto, con la hiperextensión y que fuera explosivo en sus recorridos. Pasó ese video. Y ahora vamos a una evaluación de velocidad, que este es el dato que para mí es importantísimo. Mismo arquero que antes, Nicolás Santillán, que ahí a la derecha ven la foto de él, de sub-20 Fútbol Playa. Él llegó en la selección en febrero del 2017. En su primera evaluación, en un sprint de 15 metros, ¿por qué de 15 metros? Porque nosotros buscamos siempre que el arquero haga recorridos cortos, explosivos. A mí no me sirve que él haga un recorrido de 40 metros en arena o mismo en césped. Yo particularmente por mi formación trabajo más la velocidad en trabajos cortos, más anaeróbicos. Fíjense que él en los primeros 15 metros en césped los corrió en 3 segundos. Hizo una pausa de 15 segundos, fue a la arena, corrió en 3.4 segundos. Quiere decir un 13% más lento que en el primero. ¿Por qué un 13% y no un 20 y pico como hablábamos antes? Porque aquel 20 y pico
viene a raíz de distancias más largas. Si yo a Nico lo hago correr 40 metros en arena, seguramente va a estar en ese 20 y pico por ciento que hablábamos antes. Entonces él fue un 13% más lento, pero 15 segundos después, cuando lo volvimos a pasar al césped, por el reclutamiento que hablábamos de las unidades motoras, lo hace en 2.78, siendo un 7,3% menos lento que en la primera. Esa fue su primera evaluación, su primer día. El día que llegó a la arena le dijimos, hola, buen día, ¿cómo estás? Lo evaluamos en eso. 8 semanas después, fíjense la cantidad de sesiones, por el progresivo, que es una herramienta más, que no es fácil de llevar a cabo, pero fíjense la evolución 8 semanas después. En césped lo hizo en 2.55. Quiere decir que mejoró un 15% con respecto a su primera evaluación. Después de los 15 segundos de pausa fue a la arena. Lo hizo en 2.79%. Un 9% de diferencia ante su primera, pero un 18% mejoró el tiempo con respecto a aquella primera evaluación que hizo unas semanas antes. Y cuando vamos a la última de césped, la hacen 2.24 segundos, siendo un 12% menos lento o más rápido, como quieran llamarlo, que en la primera, pero comparativamente, ante el mismo trabajo, 32 sesiones después, fue un 24% más rápido. Entonces, de este tipo de conclusiones y evaluaciones, nosotros fue que empezamos a ver con Charlie, con Juárez, el profe, que era importante que el arquero trabaje la parte de velocidad en arena, que nos activa situaciones que son difíciles de estimular y nos las estimula naturalmente con los gestos. Acá también para ver el tema de la resistencia específica a los trabajos, que quizás en un arquero es necesaria en tamaños más cortos, en situaciones más cortas. Misma situación, mismo arquero. 6 de febrero del 2017, Nicolás en una BET corrió 12 minutos 27 segundos. 9 semanas después, 36 sesiones, corrió 14 minutos 54 segundos. Quiere decir que mejoró un 18,5% su resistencia. Volaba. La verdad que si nosotros logramos que los porcentajes de resistencia específica de nuestro puesto mejoren lo poquito que mejoren, nos va a venir bien para lo que yo hablaba antes, para que a la hora de trabajar podamos lograr que nuestros arqueros sean resistentes a lo que les propongamos, al trabajo que le pidamos, pero a su vez se recuperen rápido, porque a veces tenemos poco tiempo. Entonces necesitamos que sea resistente, que sea rápido, que sea potente, que se recupere rápido para volver a ejecutar la misma acción que le pedimos antes, con un buen gesto técnico. Por eso hablo de que no hay que encadenar tantos ejercicios en arena, para no volverlo lento, para no volverlo pesado, sino que encadenemos los ejercicios que querramos en el pasto después de haber pasado por la arena, que es lo que nos va a haber mantenido estimulada la fuerza explosiva. Esto básicamente es lo que yo les quería contar desde mi experiencia, desde las cosas que fuimos viendo, qué cosas se pueden evolucionar, qué cosas son buenas trabajar en arena y qué cosas no. Una de las cosas que les quiero comentar, porque lo viví como experiencia propia, que yo a veces veo, el tema de las zapatillas en la arena no es bueno, no nos da nada, al contrario, nos quita, nos agrega un peso extra, nos agrega una complicidad de la motricidad que ya la tenemos por la superficie. Entonces, si nosotros estamos buscando velocidad en arena, tiene que ser sin zapatillas, sí o sí. Porque es como, yo siempre lo ponía como ejemplo, es como a un arquero en césped ponerle patines. Vemos que tiene rueditas, pensamos que va a ir más rápido, pero en realidad no, va a ser más pesado, no va a deslizar como nosotros pensábamos que puede deslizar si fuera en cemento. Entonces, el tema de las zapatillas, no. Si ustedes tienen en mente esa primera foto de Messi y los trabajos que había hecho Messi los que hace Messi en arena en Barcelona, son siempre descalzos. Él labura descalzo, en trabajos cortos, explosivos, con remates. Obviamente, cuando trabajamos descalzo, tenemos que tener un sector que sabemos que está limpio, que no se puede cortar, que no se puede lastimar. Pero eso es un tema muy importante que se los digo como un consejo por haberlo vivido, porque nosotros probamos las dos cosas de trabajar en pasto, en arena con zapatilla, en arena descalzo, y te descoordina, te cambia la mecánica de carrera. Y nosotros lo que no queremos es que nos pase eso. Nosotros queremos que la velocidad, la saltabilidad y toda la parte explosiva que hagamos en arena lo hagamos con la mejor mecánica posible para después transferirlo y que el arquero esté lo más apto posible para ejecutar esos movimientos. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta, si van a trabajar en la arena, háganlo descalzo. Va a ser lo más parecido que pueda tener el arquero a su superficie. Recordando que después él, al entrenar en su superficie, sí se pone el calzado.
en la arena no le va a pasar nada estando descalzo. A lo sumo, los 2 primeros días le puede molestar un poquito el arco del pie porque tracciona y hace un poquito más de fuerza, pero solo eso, no es nada que no se vaya con pasarse un dedo o hacerse un pequeño masaje. Pero ese es un tema importante. Así que bueno, eso les quería comentar con respecto a la arena, comentarles también una experiencia que yo tuve de haberme operado de meniscos y haber podido volver a entrenar en arena a los 9 días y a los 12 días a competir, cuando los médicos me decían que estaba loco, que iba a ser imposible. Cuando yo me opero, justo me tocaba ir a jugar un torneo y estaba operado. Y digo, ¿cómo hago? Hablo con el médico de la selección, con Javier Lesbiatro, me dice, no, Marce, es imposible. Digo, no, yo quiero ir, voy a probar. Me dijo, bueno, probá a trotar. Salí a trotar acá cerca de mi casa, en el hipódromo de San Isidro. Hice 20 metros y sentía que se me partía la rodilla. Entonces dije, bueno, voy igual, viajé en Río de Janeiro y empecé a entrenar en la arena. ¿Qué me pasaba en la arena? No sentía el dolor del impacto. Más allá de que yo quizás sentía que todavía la musculatura no estaba como estaba antes de la operación, no sentía impacto. Al no sentir impacto hizo que yo mentalmente pudiera desenvolverme de manera más natural. Cuando pasó todo el tiempo, terminó el torneo y lo empezamos a hablar con médicos y con preparadores físicos, digamos, lo asociamos a que mi musculatura y mi forma de haber trabajado tantos años en la arena estaba adaptada a la superficie, al no tener impacto me permitió por la parte propioceptiva no sufrir consecuencias y pude jugar. Que ese es uno de los grandes beneficios que también da la arena y que sería bueno, si tenemos las condiciones, implementarlo, es el tema de las articulaciones. A veces evita los saltos en piso duro, evita las caídas en pisos duros, que a veces te dan bursitis en el codo o en la cadera si caes mal. O sea, nos puede dar muchos beneficios de ese tipo. Pero los más importantes para mí son estos que yo les he mostrado: la evolución en la resistencia, la evolución en la velocidad y la evolución en la saltabilidad, fundamentalmente. Creo que eso es un resumen de lo que yo les puedo explicar como una herramienta a aplicar, que es algo chico, porque si yo tengo que hablar de un arquero profesional, ¿qué porcentaje de arena metería en una preparación? Y un 25%. Es un aporte más, es una herramienta más, como puede ser la neurociencia y ese tipo de cosas. Y acá les muestro un poco las conclusiones de todos estos años míos y de la experiencia cuando empecé a implementar los trabajos. Nos mejora la fuerza, eso sin duda, y además nos mejora toda la musculatura del tren inferior, nos puede incrementar la técnica en lo que yo hablaba antes, en la parte del golpeo aéreo, del control con el pecho y el pase con cara interna. Yo no lo quise hacer largo con videos, pero yo tenía, porque si después alguno quiere que yo se los comparta de manera privada, videos del mismo de Ellington Andrade, donde él tiran pelotas hacia atrás, un pase a un compañero jugando en el Olympique de Marsella, que la pelota venía picando, y él la controló con el pecho y dio un pase de media altura con cara interna con mucha facilidad, porque él estaba adaptado a eso, él jugaba fútbol, él estaba habituado. Entonces, ese tipo de técnica la mejora, nos puede mejorar la técnica de caída, como les explicaba antes, en la balanza y en el reposicionamiento, no nos implica un desgaste energético muy alto para eso. Nos puede mejorar el juego aéreo por el tema de la saltabilidad, por el tema de que podemos hacer un pase de ajuste en arena que nos permite impulsarnos siempre con las 2 piernas hacia arriba, el famoso salto de gemelos que a veces nosotros lo necesitamos. Nos fortalece las articulaciones del tren inferior, los tendones y ligamentos, como les expliqué. No hay casos de esguinces, no hay casos de ningún tipo de lesión grave. Entonces, esa parte también es muy buena, son preventivos, hacemos mucho, es preventivo, la parte de la pubialgia también te la previene, nos favorece el trabajo propioceptivo, porque muchos de los trabajos que nosotros a veces hacemos sobre bosses o sobre plataformas, haciendo equilibrio para los golpeos, los hacemos naturalmente en la arena, y constantemente el pie de apoyo está en equilibrio, la pierna está trabajando propioceptivamente, nos aumenta el acondicionamiento físico, al mismo tiempo que nos permite desarrollar ciertos aspectos técnicos, y a la vez, y algo que es importante, que nos predispone a una mayor y una mejor contracción al esfuerzo, nos obliga a entrenar en una intensidad alta, que es lo que a veces no necesitamos. Entonces, el arquero, en este caso, se acostumbra, cuando ya está habituado, como nos pasaba a nosotros, que cuando le toca una pretemporada o tiene que hacer trabajos exigentes, tiene una mejor predisposición, porque ya sabe que tiene un estímulo de un esfuerzo que es más alto del que él no tuvo, y que cuando lo lleva a cabo en el césped se le puede hacer más leve o más llevadero. Así que básicamente esas son las conclusiones
de la manera de que yo busqué de darles esta charla o esta explicación desde mi experiencia para ver si ustedes podían de esto tomar cosas que les sirvan en cuanto a las evaluaciones que nosotros hemos hecho y a los trabajos que les fuimos presentando. Así que bueno, como dice ahí en la plaqueta, en la filmina, les quiero agradecer la invitación. Para mí fue un placer ser parte de estas capacitaciones. Espero que les haya servido, que puedan sacar algo bueno de esto. Después ahora, si quieren, hablamos algo del tema de las condiciones, porque a veces no es fácil tener las condiciones ideales para el trabajo, pero bueno, les agradezco desde ya la posibilidad de exponer esto. Espero les haya gustado y les haya servido. Y bueno. Marce. Ale. Muy buena la presentación.